En esta webinar vamos a tratar de explicar cómo funciona la subvención de escuelas de música para el curso 2022-2023. Por lo tanto, si usted es el director de la escuela de música o la persona encargada de realizar esta subvención, le puede venir muy bien escuchar la misma. La normativa aplicable y a tener en cuenta la tenemos aquí en esta diapositiva y está formada por la normativa de subvenciones general y tanto la del Estado como la de la comunidad autónoma, el decreto 2 del 22, que es el que regula precisamente las escuelas de música y contiene los parámetros necesarios para después cumplir cada una de las facetas, como luego veremos, de la propia subvención, la orden 43 del 2021 en que regula las bases de las subvenciones de escuelas de música por un periodo de tres años en principio, y luego la resolución ya de este curso de 14 de diciembre del 2022 que regula, como decimos, la del año 2023 en el curso donde estamos y es el que vamos a comentar a continuación. Para poder solicitar las subvenciones, las entidades solicitantes tienen que ser entidades locales o entidades privadas que sean titulares de escuelas de música. Además, las beneficiarias que sean entidades privadas tienen que ser entidades sin fines de lucro, es decir, no pueden solicitar esta subvención aquellas entidades privadas titulares de escuelas de música que tengan una naturaleza mercantil, como puede ser una SL o cualquier otra forma jurídica que no sea la de asociación sin fin de lucro. Además, estas entidades beneficiarias tienen que no estar incursas en ninguna prohibición de obtener la condición de beneficiaria, ser la titular de la escuela de música en el registro de centros docentes, planificar la actividad escolar conforme a la normativa vigente, haber iniciado la actividad escolar y contratar a todos los profesores antes del 1 de noviembre del 22, ese es el requisito más importante a cumplir, acreditar la carencia de delitos de naturaleza sexual, haber informado a las terceras personas del tratamiento de sus datos concursos y además acreditar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y de la seguridad social. Como veis, en este caso, la subvención, al igual que otros años, requiere los mismos requisitos formales. La diferencia en este año, conforme de otros años anteriores, es precisamente la publicación y aprobación del decreto del año 22, en el cual se regularon las escuelas de música y, por tanto, a partir de entonces, aunque no lo dice expresamente la propia subvención, las escuelas de música que soliciten la subvención tienen que cumplir este decreto del año 22. Como decimos, la subvención de este año es muy similar a la del año anterior y casi, digamos, también semejante a la de otros años, sobre todo por cuanto, digamos, la orden de subvenciones del año 21 regula precisamente de todo este periodo la misma regulación. La subvención, como deberán saber, pues, digamos, se sustenta en dos parámetros económicos fundamentales. En primer lugar, el déficit de la entidad, que será el límite máximo que nos pueda conceder la Consellería, y los gastos de personal docente. Por tanto, la documentación que vamos a aportar y luego la información que vamos a aportar va a estar, digamos, enfocada precisamente a determinar cuál es ese déficit y esos gastos de personal docente. Para calcular el déficit nos van a pedir información sobre cuáles son los ingresos de la entidad y cuáles son los gastos totales de la entidad, no solo los de personal docente. En esta diapositiva vemos que los ingresos de la entidad se van a componer por una parte por los ingresos públicos, subvenciones que podamos recibir de Diputación o de nuestro ayuntamiento, destinados a la escuela de música. No hay que incluir aquí otro tipo de subvenciones destinadas a otras actividades que realice la entidad, como podrían ser conciertos, actos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no entraría, digamos, en la información que nos requiere la Consellería. Por otra parte,
la otra fuente de ingresos fundamental en cualquier escuela de música son los ingresos que nos pagan los alumnos por la matrícula y la cuota mensual. Hay que tener en cuenta que de esta cuota mensual se puede descontar digamos hasta un 10% de la aportación de los alumnos por gastos no subvencionables, como podrían ser inversiones, reformas, construcción de instalaciones, pago de alquileres y mantenimiento de infraestructuras. Hay que tenerlo bien en cuenta porque si tenemos algún tipo de estos gastos que no podamos aportar luego a la subvención, sí que podemos descontar su importe hasta un 10% de los ingresos que aporta el alumnado. La información del alumnado se complementa con el anexo 1 que antes hemos comentado, en donde va la oferta formativa, las materias que imparte la escuela, y el anexo 4 que es la relación del alumnado, en el que van detallados los datos de cada alumno, la materia que cada uno da, que tiene que coincidir con la oferta formativa del anexo 1, y la aportación anual que realiza el alumno. Y que después trasladaremos a lo que es el cálculo del déficit de ingresos y gastos. También tenemos que hacer coincidir las materias que estos alumnos están recibiendo con el anexo 2, en el que figurarán también las especialidades impartidas por los profesores contratados, y asimismo con el anexo 5, que es el programa general anual. Por lo tanto, es importante coordinar toda la información que damos, ya sea de alumnos, ya sea de oferta formativa, ya sea la información educativa contenida en el plan general anual, y además en, digamos, la relación de profesores y las materias que imparten, que tendrán relación con los contratos laborales de cada uno de ellos. El otro parámetro económico importante a la hora de la subvención, tanto para el cálculo del déficit como la limitación del importe de la misma, es los gastos de personal docente de los profesores, los gastos salariales. Para ello tenemos que rellenar el anexo 2, que consiste en una relación de profesores, en los cuales vamos a ir informando de cuál es el coste de cada uno de ellos. Y dicho coste estará compuesto por una parte del salario del profesor y por otra parte del coste de su asociado. Todo ello calculado, recordar, desde del mes de noviembre, es decir, que lo que computa es la nómina y la cotización de dicho mes de noviembre. No, digamos, computarán a efectos de la subvención las variaciones o cambios de salario posteriores a dicho mes de noviembre. Además, hay que tener en cuenta que en esta relación de profesores los mismos tienen que cumplir los requisitos que nos impone el decreto del año 22, 2/2022. Dichos requisitos, acordaros que es la titulación, la formación y experiencia del profesor, la certificación de antecedentes penales, en caso de funcionarios la compatibilidad, y en caso del director la titulación y además la formación requerida para el director, que recordar que tenemos 4 años de carencia para cumplir. Pero todos estos requisitos, en caso de no tenerlos, dicho profesor quedaría excluido a la hora de calcular su nómina y su coste en lo que es la subvención. Además, recordar que a partir del decreto también tenemos que incluir en la nómina de los profesores la jornada laboral completa, que estará compuesta no solo por las horas lectivas que impartan los profesores, sino también el tiempo de dedicación a la atención de alumnos y familias y la coordinación docente. Estas, digamos, horas que los profesores dedican a horas no lectivas tienen que ser desglosadas precisamente en esta relación de profesores que rellenamos en el anexo 2. En caso de no, digamos, realizar este desglose, podría entender, consideraría que se incumple, que este profesor incumple los requisitos del decreto y por lo tanto excluirlo de la subvención, su coste, y por lo tanto reducir con ello
tanto el déficit como los costes subvencionables de la escuela. Es importante, por lo tanto, no solo rellenar el anexo 2, sino cumplimentarlo sabiendo que los profesores cumplen tanto por titulación y formación como por jornada laboral los requisitos exigidos en el decreto 2/2022. En cuanto al anexo 5, la PGA, recordar que al cumplimentar esto tenemos que tener en cuenta, digamos, el resto de anexos, como decíamos inicialmente. Cuando nos piden los datos personales de los profesores, se trata de los profesores que cumplan la normativa. Es decir, habrá que excluir de dicho anexo aquellos profesores que, pudiendo estar contratados en la escuela, no cumplan con los requisitos del decreto 2/2022. Además, hay que tener en cuenta, como hemos dicho antes, que existen horas lectivas y horas no lectivas y habrá que desglosar unas y otras para que se entienda cumplido lo que dice el decreto de escuelas. Además, habrá que desglosar el horario de cada una de las materias que imprima dicho profesor en la escuela y así contabilizar precisamente lo que decíamos de horas lectivas, horas no lectivas y que las mismas después coincidan con, digamos, las horas que en la relación de profesorado que figura en el anexo 2 cuadre con el anexo 5, que es la organización del profesorado, y también cuadre con la relación de alumnos con las materias recibidas por cada uno de ellos, que cuadre también con las materias que hayamos incluido también en el anexo 5 de la PGA. Finalmente, para calcular el déficit tenemos los gastos no laborales, pero que son subvencionables y hay que tenerlos en cuenta. Dichos gastos no laborales serían otros salarios que no fueran de personal docente, como serían el mantenimiento personal de la administración y colaboraciones especialistas, adquisición de material escolar fungible, reparación o reposición de material y equipos de uso escolar, actividades complementarias a lo que son las clases, como proyectos de innovación, incluso educativa, etc. Los suministros de la escuela, tanto la electricidad, el gas, el agua, el teléfono, sobre todo el internet, que está tan digamos, presente en todo lo que es la educación hoy en día, y otros servicios como serían los gastos de asesoría, seguros, prevención de riesgos y vigilancia de la salud, el mantenimiento del programa informático de gestión que tengáis cada uno de vosotros, las plataformas y demás otros, digamos, servicios que tengáis que contratar y que estén relacionados directamente con la actividad escolar que cada uno de vosotros desempeña. Una vez complementados la información en todos estos anexos, viene el cálculo del déficit, que es la operación más importante para cuantificar lo que va a ser el importe subvencionable. Este déficit o importe máximo subvencionable va a estar compuesto de una operación entre los gastos menos los ingresos. Los gastos, como vimos, están contemplados en los anexos 2 y 6, que son los gastos laborales de los profesores y otros gastos subvencionables. Y los ingresos, que estarán reflejados en el anexo 1, estarán, digamos, compuestos tanto por los ingresos públicos, subvenciones, de diputación, de consellería, del propio ayuntamiento, que son los más importantes, y además habrá que añadir los ingresos de las aportaciones de los alumnos, tanto por matrícula como por cuotas. Recordar que se podrá minorar hasta un 10% de dichas aportaciones de los alumnos por gastos no subvencionables. ¿Y cómo se repartirá la subvención, el importe total de la subvención? Bueno, la propia orden y la resolución fijan un módulo de 2.000 euros para aquellas escuelas de ámbito supramunicipal
que son pocas y por lo tanto, digamos, el importe dedicado a ellas del cómputo total de la subvención es poco. Y luego viene el gran, digamos, parámetro de reparto de todas las escuelas, que es el tercio, el 33% de los gastos calculados para cada una de las escuelas, ¿vale? Tanto de gasto de personal docente como no docente. Con este segundo, digamos, parámetro se repartirá la subvención con el límite máximo del déficit, como decíamos antes, que es el importe máximo subvencionable. Si con ello, con el primer módulo y el segundo módulo, aún queda subvención para repartir, se prorrateará entre las demás por criterios de calidad e innovación hasta un máximo del 50% de todos los gastos, es decir, desde el 33% que decíamos en el módulo anterior, hasta un 50% prorrateado por criterios de calidad e innovación, y siempre y cuando la escuela tenga déficit suficiente para no haberlo, digamos, cubierto con los primeros dos módulos, porque si con el segundo módulo del 33% de todos los gastos ya supera el déficit, en ningún caso entraría a prorratear en este tercer módulo. Por lo tanto, como decimos, hay que tener en cuenta la operación realizada en la diapositiva anterior, que es calcular correctamente el déficit con los ingresos y los gastos que son subvencionables, que son los que nos van a determinar cuál es el importe de su 33% para calcular el módulo segundo y asimismo cuál es digamos, el importe del déficit como resta entre gastos e ingresos, que será el límite máximo subvencionable entre los tres módulos. Una vez complementados ya todos los importes en los anexos anteriores y explicado cómo va a estructurarse el reparto de la subvención, podemos calcular cuál es el importe de la subvención que podemos recibir este año y para ello tendremos, como hemos dicho, que calcular los ingresos a recibir, ingresos provenientes de subvenciones, ingresos públicos, ingresos de la aportación de los alumnos, calcular también los gastos laborales y no laborales subvencionables y con ello obtendremos el déficit. Como decimos, una buena planificación de la escuela sería aquella en que el déficit calculado tras esta operación se aproxima al tercio de los gastos subvencionales de la escuela, que son los dos límites máximos para calcular el importe de la subvención. En caso de que la tercera parte de los gastos subvencionables fueran muy superiores al déficit, quiere decir que nos van a dar menos subvención de la que, digamos, podríamos obtener haciendo un buen cálculo. Para ello es importantísimo, como dijimos en nuestra webinar de noviembre, calcular perfectamente a través de esta diapositiva, que puede servir para el año que viene, calcular perfectamente cuál es la programación de cada curso para acoplar los gastos subvencionables precisamente una vez restados los ingresos que presupuestamos obtener de los alumnos para que el tercio de los gastos subvencionables se aproxime cada vez más al déficit de la escuela y obtener con ello una máxima subvención requerida que repercutirá en actividades para los alumnos digamos, subvencionadas precisamente dichas actividades por la propia Consellería a través de la subvención. Y con esta diapositiva anterior sobre el cálculo de la subvención a poder obtener este año y en cursos venideros, damos por finalizada esta explicación de la subvención de este año, que como decimos es muy similar a la del año anterior y años anteriores, por cuanto se rige sobre todo por la orden del año 21 y por el decreto de escuelas del año 22. Por lo tanto, este año no han habido demasiadas novedades, aunque alguna ha habido, como es por ejemplo que se nos confirma de Consellería que este año, a diferencia de otros años, nos obligan la propia plataforma a cumplimentar lo que es los datos del banco, aunque no se haya modificado la cuenta bancaria de la entidad. Otros años, si no se modificaba dicha
dicha cuenta bancaria, no se nos obligaba a presentar dicho año. O sea, este año sí que tenemos que presentar el documento del banco, hayamos cambiado o no la cuenta bancaria a recibir la subvención. No es necesario que vayáis al banco a que os la sellen, según nos indican, pero sí que tenéis que cumplimentarlo y adjuntarlo a la plataforma. Esperamos que os haya gustado esta explicación. No hemos querido digamos, alargarnos demasiado, por cuanto se nos hace muy pesado y creo que es mejor hacer, digamos, explicaciones más cortas y directas, y estamos a vuestra disposición para todas aquellas preguntas que nos queráis hacer a través de los correos y los teléfonos de nuestro despacho.